noches, bienvenidos a una nueva propuesta de La Letra Chica. Antes de meternos en el tema del día de hoy, el tema de la incertidumbre, me gustaría comentarles que ustedes han notado que desde hace bastantes días nuestra compañera Denise no está participando de la conducción del programa. Denise está en una situación conflictiva con la directora del canal. Eso ha hecho que durante todos estos días ella no estuviera participando hasta que esta situación se resolviera. En el día de hoy nos enteramos que ha hecho una denuncia contra la directora y por lo tanto, bueno, queremos hacerles llegar a ustedes que hasta tanto esto no se resuelva, ella no estará participando del programa. Nosotros desde acá, tratando de hacer lo mejor que podemos en una situación conflictiva de la cual indirectamente somos parte, pero no tenemos responsabilidad. Hay varias cosas que han salido hoy en la prensa y está bien, es normal, nuestro trabajo es público, pero hay un par que tenemos que separar. Uno es esto, que lamentablemente está atravesando Denise con la dirección del canal, y por ahí se hablaba de levantar la letra chica y de que no sé cuánto. Bueno, en realidad eso es un tema diferente, que viene de más atrás. El génesis de la letra chica iba a ser un programa de 3 meses. Sí, señor. Que terminó siendo de 4 meses y después terminó teniendo esta temporada. Con Ricardo hace unas semanas planteamos la posibilidad de que pasara lo que está pasando ahora, que es de bajarle la frecuencia al programa debido a un cansancio, que estamos viejos, ¿puedo decir? No. Bueno, no sé. Eran dos cosas que corrían por carriles separados y también lo queríamos dejar claro. En ningún momento hubo la intención desde el canal de levantar la letra chica o cosa que se le pareciera. Fue una sugerencia, una invitación nuestra a buscar la vuelta de quizás bajándole la frecuencia semanal se nos iba a hacer un poco más pesado este programa, que no estaba pensado para durar tanto tiempo y que lo hacemos con total alegría y cariño todos los días. Sí, efectivamente, bueno, manejar tantos temas durante tanto tiempo se nos hace un poco cuesta arriba, también para la producción, pero bueno, acá estamos, en esto que parecería ser como una paradoja, preparándonos para hablar en un programa de la incertidumbre. Con respecto al tema que hoy causó atención, fue una sorpresa para nosotros, como dijo Ricardo, pero bueno, desde acá nuestro saludo a Denise y ojalá que el tema se pueda resolver lo más rápido posible por el bien de todos. Arrancamos con la letra chica. Como humanidad estamos pasando por un momento sombrío sin precedentes. Las peores condiciones parecen haberse reunido en un solo acontecimiento. Es difícil, inesperado, triste, frustrante, económicamente devastador, y todo alrededor de este evento nos sume en la incertidumbre. Y es impresionante porque lo que estamos viviendo ahora es un evento histórico. Se trata efectivamente de uno de esos eventos que son transformadores, porque rara vez en la historia ha ocurrido algo así. Probablemente la última vez que un evento de esta magnitud ocurrió fue hace 100 años atrás. Pero ahora nos está pasando a nosotros. Yo creo que si bien los tiempos de crisis cultural en general son tiempos de incertidumbre porque hay pocas certezas a la vista, una crisis como la que estamos viviendo creo que puso mucho más en evidencia que no tenemos control sobre todo, que no tenemos certeza sobre todos los temas, y eso obviamente genera una gran ansiedad personal y a veces colectiva. ¿Qué estaba pasando cuando se paró el mundo? ¿Qué estaba pasando cuando se paró el mundo? Y digo, se paró el mundo entre muchas comillas, porque sabemos muy bien que a lo mejor ciertos aspectos de nuestras vidas y nuestras también, entre muchas comillas, se han parado, pero el mundo no se ha parado. No solo seguimos viviendo, sino que seguimos muriendo, seguimos sufriendo, seguimos pensando, y también la gran máquina del capitalismo global y sus poderes tanto económicos como políticos no se han parado. Estamos inmersos en una realidad que tiene más incertidumbres que certezas. Y si bien los seres humanos necesitamos seguridades, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Las inventamos? ¿Las creamos? ¿Hacemos de cuenta que podemos estar seguros de ciertas cosas? ¿Que podemos pronosticar o prever o predecir ciertos fenómenos o ciertos comportamientos? Esa es la gran pregunta. Hay
tantos tipos de ansiedades y preocupaciones, incluso miedos asociados a la incertidumbre, que es fundamental primero identificar qué tipo de incertidumbre siento, y qué significa el no saber, o qué significa el no saber ese resultado, si es un resultado positivo o negativo. No es un momento, no sé si alguna vez es un momento, pero no es un momento para tener certezas. Quizás es un momento para manejarnos, y a los seres humanos a veces nos resulta muy difícil, manejarnos con probabilidades, con que hay cosas que son probables, no son seguros, no son ciertas. Entonces quizás este periodo puede convertirse fundamentalmente para los adolescentes en una experiencia de aprendizaje útil para el futuro, en cuanto se trata de cómo vivir en momentos de mayor incertidumbre que lo habitual. La incertidumbre también libera nuestra intuición, porque es esa fuerza que te sale desde adentro, que aunque vas en contra de lo que parece ser lo racional, lo normal, y en ese proceso de liberar la intuición, es lo que nos lleva a no seguir nuestra vida personal como que fuera un guión. Nada está escrito. La historia no ha terminado. Quizá los siguientes días sigan siendo terribles y grises. Puede ser, pero puede que no. Puede que todo cambie. Que los días que tienen que venir abran ventanas a la esperanza. Este puede ser un buen comienzo. Este puede ser un buen principio. Principio de incertidumbre. Ay, ¿qué será, que anda suspirando por las alcobas, que anda susurrando en versos y trovas, que está encendiendo velas entre las rocas, que anda en las cabezas, anda en las bocas, que en las calles repiten la melodía, en los boliches brindan con alegría, gritan en los mercados que con certeza es la naturaleza? ¿Será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene medida? ¿Qué es la incertidumbre, no? ¿Cómo convive la humanidad con la incertidumbre a lo largo de su historia? Bueno, para intentar comprender un poco mejor este tema de la incertidumbre, ¿qué hay alrededor de todo ello? Vamos a recibir a la licenciada en Filosofía y psicóloga Magdalena Reyes Ruiz. Puig. Estoy entreverado, disculpame. Magdalena, nos conocemos, pero los nombres... Totalmente. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme acá a filosofar con ustedes, un placer. Pero cómo no invitarte, Magdalena, porque el primer capítulo de tu último libro es la incertidumbre. Sí. O sea, sé que lo tenías... Sí, bueno, porque la incertidumbre es yo Ahí siempre está, digo era la primera pregunta, ¿qué es la incertidumbre? Claro. Bueno, desde un punto de vista literal, la incertidumbre es la falta de certezas, ausencia de certezas, ¿no? Pero desde un punto de vista filosófico, la incertidumbre, la experiencia de la incertidumbre es lo que dispara el impulso a filosofar, ¿no? Cuando no sabemos es cuando nos hacemos la pregunta. Y la filosofía se nutre de la pregunta. La filosofía se nutre de la duda, del no saber. Entonces, para empezar un libro de filosofía no había más opción, desde mi punto de vista, y del editor, que empezar con la incertidumbre. Nos pareció que era el capítulo, era el tema, el concepto para comenzar el libro como justamente símbolo de ese impulso o esa motivación a filosofar, ¿no? Pero Magdalena, vos me estás planteando la incertidumbre hasta como algo positivo, y en realidad nosotros, por lo menos yo... La sufrimos. Yo prefiero la certeza, prefiero la seguridad, prefiero estar tranquilo. Pero bueno, ¿qué nos lleva a no sentir certezas, a estar inseguro? ¿Y cómo reaccionamos por lo general nosotros ante la falta de las mismas, ante la falta de certezas? Y bueno, de alguna manera estamos condenados a la incertidumbre, ¿no? Porque si tú te pones a pensar, es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos. Entonces la incertidumbre es una condena, y es una linda condena. Pero, claro, ahí estoy hablando desde mi formación profesional, que yo siempre pienso, bueno, me gustaría que todos pudiéramos compartir eso, ¿no? Ese disfrute, esa oportunidad
que nos da la incertidumbre para cuestionarnos, para dudar y para ir en busca de la verdad. Aunque sepamos que esa verdad, ¿no? Esa verdad universal, absoluta, no existe, que es inaccesible, pero sin embargo vale la pena ir ¿no? el camino, intentarlo. Y esto que tú decías es tal cual, es verdad. Yo siempre digo que los seres humanos somos seres en tensión. Porque por un lado sabemos, estamos condenados a la incertidumbre y somos conscientes de esa condena, pero al mismo tiempo deseamos certezas. Entonces estamos como, ¿no?, debatiéndonos entre esas dos, esa conciencia de que la verdad, que esas respuestas que buscamos a las grandes preguntas de la vida, como la llama Fernando Savater, son inaccesibles, al menos en forma absoluta o definitiva, y al mismo tiempo las queremos, ¿no? Es como, yo siempre digo que la vida es como, estamos nadando en el mar de la incertidumbre, y la filosofía nos enseña a nadar en él. Y nos enseña a nadar en él, pero al mismo tiempo nos muestra que en ese mar hay muchísimas islas. Porque necesitamos en algún momento firme. Sería la certeza. Claro, recalar en algún lugar, ¿no? Entonces, llegar, porque no podemos pasarnos la vida nadando, digo, es imposible. Entonces, nos muestra muchísimas islas, muchísimas respuestas. Y todas esas respuestas tienen su razón de ser, ¿no? Tienen su sentido. Obviamente que para que filosóficamente sean válidas, tienen que tener su debida argumentación y justificación racional. Y lo que nosotros, la filosofía nos enseña es que precisamente tenemos la libertad de elegir en qué isla vamos a recalar y de movernos de isla en isla, ¿no? De ir, y yo siempre digo, nada más maravilloso que poder cambiar de opinión. Pero no está muy bien. No ser coherente. No, no es no ser coherente. Es decir, a ver, yo pienso tal cosa, pero decime, Diego, ¿tú qué pensás? No, yo he cambiado de opinión durante toda mi vida, pero a veces es un valor que... Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo que nos enseñan precisamente es que tú sos sabio y tú sabés si tenés la respuesta. Hay una falacia ahí, ¿no? Esto de que si tú te preguntás y si tú no sabés es porque sos ignorante. Y en realidad es todo lo contrario. Bueno, la ignorancia se toma como un insulto muchas veces. Claro. Y en realidad es una descripción de básicamente todas las personas que nos están mirando, todos somos ignorantes. Claro, todos somos de alguna manera ignorantes, pero de todas maneras, y fíjate qué interesante esto, ¿no? La ignorancia no es lo mismo que la incertidumbre. Porque, y esto lo enseñó Sócrates, que fue, ¿no? Nietzsche y Sócrates han sido mis grandes maestros, acá hablo a título personal, pero Sócrates decía, solo sé que no sé nada. Y eso es lo que, según el oráculo de Delfos, lo hacía el más sabio de Atenas. ¿Pero por qué? Porque era consciente de su propia ignorancia. O sea, era consciente de que precisamente estaba en ese mar de la incertidumbre. Los ignorantes, ¿quiénes eran? Los que creían que sabían y que no se cuestionaban ese saber que tenían. Creían que lo que sabían era la verdad y que todos aquellos que pensaban diferente o que pensaban lo contrario, eran ignorantes, ¿no? ¿Cuán realista eso, no? Digo, ¿cuán actual lo que decías recién, ¿no? Sí. Pero la experiencia y la formación son elementos que luchan contra la incertidumbre. Mira, yo no. No, bien. La experiencia y la formación... La experiencia y la formación, la educación, son los que nos amplían nuestra conciencia precisamente de nuestra propia, ¿no? de esa incertidumbre en la cual estamos inmersos. La experiencia y la formación sí son un gran antídoto contra la ignorancia, pero no contra la incertidumbre. Ahí es donde incertidumbre e ignorancia, ¿no? se oponen. ¿No? Porque cuanto tú más, esto lo decía, ¿no? lo decía Einstein, lo decían, bueno, Sócrates y todos los grandes pensadores, cuanto más sé, más cuenta me doy que no sé, ¿no? Cuanto más yo salgo a buscar una respuesta y la encuentro, y esa respuesta me abre 800 preguntas más.
¿no? Entonces, la formación y la experiencia lo que nos dan es precisamente amplían nuestra conciencia de nuestra propia ignorancia, pero ignorancia en un sentido positivo, ¿no? No en el sentido de la ignorancia del que no se cuestiona, del que cree saber o el que se cree portador de una verdad y va con esa verdad por la vida juzgando, ¿no? Claro. A los ¿no? A los que tienen otras verdades. Eso mismo, a los que tienen muchas verdades o a los que tienen sostienen una perspectiva diferente, ¿no? O están en otra isla. Es como si hubieras descrito Twitter, por ejemplo, recién. Sí. Pero bueno. Ese es un tema para un programa aparte. Está lleno. El sí. capítulo de la incertidumbre, que es el primero de tu libro, arranca con una frase de Bertrand Russell que dice: gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se debe a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas. Si de alguna manera la incertidumbre tiene que ver en cierta medida con la crisis, y parte de nuestro sistema funciona a través de la especulación, ¿podemos decir que hay sectores que se pueden beneficiar de alguna manera con la incertidumbre de otros sectores? Sí, claro. Especialmente en esta sociedad de consumo en la que vivimos, ¿no? Sin duda la incertidumbre nos vulnera. Kierkegaard decía que la incertidumbre, la angustia, ¿no? La angustia que genera esa incertidumbre, ese no saber, es el vértigo de la libertad. Es una visión muy positiva, muy existencialista de la angustia. Pero en realidad, y es cierto, cuando tú sabes manejar la angustia que te genera la crisis, la situación límite, ¿no? Por ejemplo, esta pandemia que como yo digo, nos arrojó al mar de la incertidumbre, por eso la filosofía, ¿no? Está como tan presente. Si bien es cierto eso, ¿no? Que es una oportunidad para poder cuestionarme eso que yo creía que era cierto y de repente me doy cuenta de que no es así, y entonces ampliar mi conciencia. Pero también hay que saber lidiar con la angustia, ¿no? La angustia, ¿qué es lo que queremos cuando estamos en el mar de la incertidumbre? Un salvavidas. Entonces, la sociedad de consumo está llena de ofertas. Nos tiran salvavidas por todos lados. Entonces, si tú, y es humano esto, ¿no? Realmente no podemos o nos resulta muy difícil lidiar con esa angustia, lo que hacemos es agarrar el salvavidas. Y el salvavidas que viene con la mejor promesa, ¿no? Porque no son salvavidas que te tiran así, ¿no? Son salvavidas que vienen. Eso yo lo abordo en el último capítulo, que es el de la felicidad, ¿no? Son salvavidas que vienen como con promesa de felicidad. Esto te va a hacer sentir con mejor. Incertidumbre y terminás con felicidad. Promete, o sea, claro. Y bueno, porque es así, porque la filosofía es ese viaje. La filosofía es el viaje de, verte en el mar de la incertidumbre en busca de la felicidad. Y la felicidad, como yo lo planteo en el libro, precisamente, Simone de Beauvoir decía que la felicidad, después de la belleza, la felicidad es lo más difícil de explicar. Me encanta eso, ¿no? Y yo coincido con ella. Pero de todas las diferentes acepciones o explicaciones o definiciones con que me encontré, hay una que a mí es a la que adhiero, que dice que la felicidad es como un estado de gracia, es un estado de bienestar que recae sobre uno cuando uno se encuentra en el lugar que debe estar haciendo lo que debe hacer. Pero no un deber impuesto, no un deber que yo obedezco, que asumo porque me dijeron tenés que hacer esto, la cultura, sino un deber elegido, ¿no? Ese deber que yo elijo porque yo, después de reflexionar, elegí libremente que ese era el lugar donde debía estar, como por ejemplo yo estoy ahora acá, ¿no? Yo ahora estoy acá y me siento bien estando acá. ¿Estás feliz? Estoy feliz estando acá, filosofando con ustedes, ¿no? Pero para eso yo tengo que conocerme a mí, tuve que descubrir mi vocación, encontrar en la filosofía mi profesión, ¿no? Escribir el libro, y no fue fácil el proceso. O sea, esa felicidad que uno encuentra en esos momentos te exige, como dice Murakami, ¿no? Transitar las tormentas también. Entonces, la felicidad, sí, nos exige, nos demanda esas experiencias, esos estados de gracia nos demandan aprender a nadar en el mar de la incertidumbre y transitar la angustia. Ahora, perdón, la incertidumbre nunca se va. Nunca. Y vos decís que es como el camino buscando la felicidad. Sí, o sea, no son
quizás es una cosa que nos cuesta mucho comprender o aceptar, de que no son permanentes. No, nada. No es que Nada solamente la permanente. frase esa nada es permanente. La angustia va y viene, la incertidumbre va y viene y la felicidad va y viene. Totalmente, profe, 100% de acuerdo con usted, sin duda. ¿Y cómo la alcanzamos? Siempre, a ver, es como... Pero no te va a decir es cómo la como- alcanzamos, Ricardo. ya. Claro, no, pero es como, sí, es como yo explico en mis clases e incluso a mis pacientes, ¿no? Es el conocimiento de uno mismo. Claro. Siempre estamos conociéndonos. Siempre estamos buscando. Eso es lo que hace la vida apasionante, ¿no? Que siempre estamos en ese proceso de búsqueda. Y transitando diferentes momentos, angustia, bienestar, malestar, felicidad, y todo, y la vida es un combo donde todo eso es, ¿no? Viene con todo eso y bueno, y uno tiene que aprender a transitar, por eso, en la incertidumbre, en busca de la felicidad. ¿Me dejan hacer una pregunta más? Yo te dejo. No, la producción me va a matar. Nos pueden gritar de acá. La última Yo te rápido. dejo. Contestámela rápido. Sí. El hombre con conciencia mágica, ¿sufría menos la incertidumbre que el hombre con conciencia crítica? Wow. Es una buena pregunta. Yo creo que la incertidumbre se sufre siempre. Siempre. Pero la conciencia crítica es lo que te permite disfrutarla. Bien. En la conciencia mágica quizás la estás negando, ¿no? Entonces, No yo, la disfrutás. yo me quedo con la conciencia crítica, así. Yo me quedo con la conciencia mágica. La pasaban bárbaro. A mí, discúlpenme. Muchas gracias, Magdalena. Un placer. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Ricardo, en este primer bloque encaramos la incertidumbre desde el punto de vista de la filosofía. En el siguiente vamos a encararla desde el punto de vista de la psicología y cómo juega la incertidumbre en nuestra salud mental. Ya venimos. Ya repasamos diferentes aspectos de la incertidumbre con una mirada desde la filosofía con Magdalena en el bloque anterior. Y ahora nos vamos hacia la psicología para intentar comprender cómo incide la incertidumbre en nuestra vida y en nuestra salud mental. Para conversar sobre esto vamos a recibir al psicólogo especializado en psicología social, Luis Carrizo, magíster en desarrollo local y regional y consultor en la Oficina Regional de Ciencias de UNESCO para América Latina y el Caribe. Luis, bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias por la invitación. Ricardo, un gusto estar acá. Por arranque te digo que no pareces psicólogo. Te lo quería decir. Después le vamos a comentar un libro precioso que nos trajo Luis. ¿Y por qué le decimos eso? ¿Y por qué le decimos eso? Luis, ¿cómo percibimos nosotros la incertidumbre? Bien, mira, Diego, yo estaba escuchando recién con mucho gusto la parte que hablaban con Magdalena y efectivamente esta pregunta iba surgiendo aquí y allá en distintos momentos del diálogo. Yo creo que efectivamente la incertidumbre tiene una mala prensa. Yo creo que podríamos empezar por ahí para entender cómo la vivimos. La vivimos muy mal. Casi todos los artificios y la pregunta que hacía Ricardo al final acerca del hombre mágico, del ser humano mágico, tratando de exorcizar la incertidumbre, tratando de predecir el futuro que se nos viene, los oráculos. Hoy día distintas tribus que ofrecen la seguridad de algo en el futuro contra la seguridad de algo ahora, a cambio. Todo eso se sostiene sobre una perspectiva de la incertidumbre que está muy mal vista, en vez de ser muy bien vista, como yo trato de sostener como tesis de este diálogo. La incertidumbre es una... no solamente estamos condenados, no es que estemos condenados, estamos gratamente invitados a darle vida a lo que viene. Y eso es solo posible ya que la incertidumbre existe. Que si no existiera, bueno, no tenemos más nada que hacer, no tenemos más nada que descubrir, no tenemos ninguna utopía que construir, no tenemos nada para explorar, porque está todo dicho, está todo cierto. Y es todo verdad. Entonces, mi Dios, este es el universo más aburrido
y poco estimulante que uno puede concebir. Esto de... Hay quien dice que si hubiera un progreso, si hubiera una conquista de la especie humana en el siglo XXI, no en el siglo XX, en el siglo XXI, más importante, si hubiera una conquista que fuera importante, sería la de cesar con la pretensión de predecir el futuro. Dejémonos de embromar. Pero y eso me parece importante. Nosotros estamos constantemente pensando en el futuro. Pero eso es la educación que nos han dado. Esa es la manera como de alguna forma estamos encarando. Perdón, no, sí. No, porque quería hacer referencia a una pregunta que hizo Diego. ¿Quién gana con la incertidumbre? Hoy la hiciste. Sí. Bueno, en un artículo, en una conferencia que dimos hace un tiempo, hablábamos de una estrategia comercial de marketing que utilizan muchas empresas, especialmente del norte, que se distingue por una sigla FUD, en inglés, Fear, Uncertainty and Doubt. Miedo, incertidumbre y duda. Es la trilogía para venderte candidatos, para venderte productos. Generan una comunicación en donde le dan bombo, le inflan esa trilogía patética de incertidumbre, miedo y duda. Con esas tres piezas te vendo lo que quiero. Si yo me apoyo para generarte incertidumbre por la mala prensa que tiene, generarte miedo al cambio, miedo a lo que te genero, duda, que también tiene mala prensa, evidentemente tú vas a querer seguridades, certezas, aquí y ahora, ya mismo, resultados. Es seductor. Depende para quién. No, totalmente. Depende para quién. Y ahí entra la psicología. Para mí no lo sería. Para mí no es seductor que me ofrezcan paraísos, no es seductor que me ofrezcan cosas ya hechas, no es seductor que me ofrezcan seguridades. ¿Seguridades de qué? Amor eterno. Seguridades laborales. En una época en donde todo está en crisis, en la mejor crisis. Crisis en el sentido más paradigmático de la cosa. Donde las cadenas productivas son distintas, en donde las subjetividades son distintas, en donde lamentablemente las bipolaridades son pan de todos los días. Bueno, esas certezas difícilmente me pueda atrapar, me pueda atraer. Pero sí puede, pero si se utiliza tanto, quizás es porque atrae a aquellos, volviendo un poco a lo que hablábamos antes con Magdalena, era el temor a la incertidumbre, ¿no? Si alguien me dice que voy a dejar de tenerla, puedo terminar creyéndole. Y ahí y eso es lo que, vamos a ponerle nombre y apellido, eso es lo que usa Trump. Sí, Le pregunto. Muchos, ¿eh? Y muchos, no, bueno, pero yo quise poner un ejemplo que me parece paradigmático, ¿no? El de correcto. Les voy a resolver las incertidumbres, les voy a resolver el trabajo, les voy a resolver la seguridad. Es Tal decir, cual. Ustedes tienen miedo de esto, tienen miedo del otro, y yo se lo... Entonces, le creo. Ojo, yo no estoy asociando de ninguna manera que no se entienda Capaz que mal. fui yo. No, al contrario. Me das el pie, Trump, Ricardo? me da el pie para explayar un poco la idea. No estoy diciendo que incertidumbre e inseguridad son la misma cosa, ni estoy alentando las inseguridades. No, estoy diciendo, señores, no podemos predecir el futuro. Como dice una profe austríaca excelente, Helga Novotny, que tiene un libro que sacó el año pasado, creo que no tiene traducción todavía al español, La astucia de la incertidumbre, The Cunning of Uncertainty. Helga en el prólogo dice, de todas maneras, la incertidumbre viene como una promesa. Las cosas pueden ser distintas. Y eso es maravilloso, maravilloso para imaginar un mundo en el que, sin ser banales, sin ser ingenuos, podamos generar condiciones para que logremos
el mundo que queremos. Bueno, y eso es parte de nuestro tratamiento de las cosas. Ahora, Luis, yo me voy a poner contigo ahora. Te voy a hacer la pierna y yo también voy a ponerme la campaña de sacar la mala prensa que tiene la incertidumbre. Porque en el bloque pasado la asociamos, por ejemplo, con ignorancia, con miedo, con temores. Sí. Pero, ¿qué pasa con la incertidumbre y la libertad? ¿En qué lugar se juntan? Porque también lo que vos me decís es que la incertidumbre, bueno, me hace pensar qué hay para adelante, me hace arriesgar, me hace abrirme a esta incertidumbre. De alguna manera está tocando mi libertad, mi lado más libre. No entendí, ¿cómo es eso? Y yo creo que si yo me abrazo a la incertidumbre, me voy a sentir un poco más libre que con las certezas. Sin duda. ¿Se juntan incertidumbre y libertad? Eso es parte de una de las máximas que un muy reconocido pensador francés contemporáneo, de los más influyentes en el mundo hoy, que acaba de cumplir 100 años la semana pasada, Edgar Morin, me refiero. Él dice, el principio de incertidumbre viene junto con el principio de libertad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros, frente a esa incertidumbre, aceptando la incertidumbre, nos hacemos actores, nos hacemos hijos de nuestros actos, nos hacemos jugadores en el terreno. Ya no hay un diario del lunes que me venga a decir cómo es la cosa, ya no hay un experto que me venga a explicar cómo funciona tal. Yo soy el que, de alguna manera, me involucro en el proceso histórico en el que me desempeño y que construyo junto con otros. Y ahí me parece que el principio de libertad adquiere una dimensión y una visión estratégica que solamente lo aloja el principio de incertidumbre, la incertidumbre como tal. Te permite llegar a esos niveles de convocatoria. Te llaman a la cancha, Diego, tenés que jugar. Yo no voy a estar más ahí para hacerte darte la comida, no va a haber seguridades. Y esto, hoy empezaron diciendo acerca de los efectos a nivel psicológico, de cómo la incertidumbre, yo diría, llevada de una manera poco inteligente, por decirlo de alguna forma, te complica la vida, pero te complica mucho la vida. Cuando las cosas no salen como vos querés, querés retomar el control de la manera que sea, apelando a casi cualquier mecanismo, forzando realidades, generando violencias, con mucho de sentido patriarcal de mando, ¿no? Sabina lo dice muy bien, Joaquín Sabina lo dice muy bien, el amor es eterno mientras dura. Sabina y Serrat, es una de las canciones más bonitas que yo he escuchado de amor, hoy por ti, mañana por mí. Sí, sí. El amor es eterno mientras dura, ¿cómo no? Debe ser eterno. Nosotros tenemos que creer en esa parte mágica que decía Ricardo, que va a haber una eternidad, pero cuando se termina también tenemos que apelar a nuestra conciencia de ser humano racional, autocrítico, observador, respetuoso de las derivas, de los procesos, para decir, se terminó, listo, y vamos por otro camino. Ya no el contrato firmado de lealtades ad infinitum, cuando de deseo se trata. Con el tiempo, me refiero, con el paso de la historia, ¿el impacto de la incertidumbre ha crecido? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí por los desarrollos tecnológicos y por los desarrollos comunicacionales y por tantas otras aplicaciones del progreso humano. ¿Qué quiero decir? Significa que cuando hablamos de tecnologías, cuando hablamos de transformaciones paradigmáticas en los modos de producción, en los modos de ser cotidiano, en la subjetividad de cada quien, estamos hablando de cómo tratamos esas novedades.
Y yo creo que tenemos que educar en la incertidumbre. ¿Qué significa? Significa que tenemos que empezar a aprender desde muy chicos, el espíritu democrático, por un lado, y el respeto a la incertidumbre, por otro. Con esos dos pilares, y la solidaridad, la fraternidad, todo lo que quiera. Pero esos dos valores, el ejercicio democrático de no pisotear al otro y el ejercicio de respetar la incertidumbre y hacerte agente de tu propio destino, eso me parece que es educable. Y eso debe ser una de las pistas más críticas que deben tener los sistemas educativos hoy en día. Democracia como respeto a las minorías. Democracia en todo sentido, en el disenso, porque esto también tiene que ver con la incertidumbre. Si nosotros tenemos opiniones distintas en esta mesa, o en esta L, es una mesa en L. Es una mesa en L. Una mesa. Tenemos discrepancias. Bueno, si estamos educados en el disenso, si estamos educados en la diversidad, si estamos educados en que haya controversia, es porque también tenemos una educación de la incertidumbre de lo que el otro dice, claro, de lo que el otro va a pensar, de lo que el otro va a responder. Y no hay nada peor que el totalitarismo en el diálogo. No hay nada peor que esperar que el otro haga exactamente lo que yo espero que el otro vaya a hacer. Y eso es educar en la incertidumbre, de lo que va a pasar cuando yo haga esta acción, de lo que va a suceder si yo hago este movimiento. Las apuestas, los riesgos no deben ser inconscientes, no debes regalarte, pero sí saber que una vez que hiciste una acción tiene resonancias varias, muchas de ellas sin que vos tengas control sobre esas resonancias. Es lo que el propio Edgar Morin llama ecología de la acción. Una vez que tú tiraste un bochín, bueno, puede pasar hasta el efecto contrario. Pero bueno, así es como funcionan el mundo, así es como funcionan los sistemas. Y eso es parte de la educación en la incertidumbre. Bueno, pero también, y discúlpame, lo último, por favor, la responsabilidad de la acción también tiene que estar presente, porque la incertidumbre no me exime de considerar muy bien cada movimiento, entender muy bien el contexto y a quién va a afectar. Eso es crítico para trabajar en una incertidumbre responsable y, con libertad. Yo me estoy amigando con la incertidumbre de a ¿verdad poco, que sí? de a poco, Ricardo. No está tan mal. Yo le iba a poner un ejemplo, pero era el ejemplo de la famosa frase, el camino y la recompensa. Es decir, que de alguna manera es eso, ¿no? Es manejar la incertidumbre y disfrutar lo que estamos haciendo y las cosas en que nos vamos enfrentando y no estar sufriendo permanentemente porque tenemos que llegar a conseguir determinados logros y si no lo conseguimos fracasamos. No, y si tenés que desviarte del camino previsto, también, ¿no? Machado lo dice, claro, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y eso es un homenaje a la incertidumbre. A no ser que seas Alemania, que ya sabes más o menos que vas a ganar el campeonato. Que voy a llegar a la final. Pero bueno. Luis, te queremos agradecer muchísimo por este libro que nos trajiste, Contrafarsa, Murga, Arte y Sociedad. Que acá fue donde arranqué diciéndole a Luis, porque se presenta así, dice, es psicólogo, pero casi nadie se da cuenta si no lo comenta. Y me encantó, Luis. La verdad que te agradecemos muchísimo el libro. Está divino. ¿Ya están en las librerías? Sí. Salió el año pasado, en oportunidad de los 20 años, de la celebración del Tren de los Sueños, que fue icónico espectáculo de para mí, una de las mejores murgas que tiene esta perspectiva de vida, de proceso. Muy bien. Nos queda un bloque más y nos vamos a meter con algo, Ricardo, que la pandemia, lo hemos conversado varias veces durante la pandemia, y en este caso un sentimiento como la incertidumbre, cómo afecta a niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Para eso vamos a hablar con Natalia Trenchi. Ya venimos. La incertidumbre también se hace presente en la infancia y en la adolescencia, principalmente o especialmente en este tiempo de crisis sanitaria, de aislamiento, de restricciones.
Para hablar un poco cómo afecta esto a niñas, niños y adolescentes, vamos a recibir a Natalia Trenchi, médica psiquiatra y psicoterapeuta de niños, niñas y adolescentes. Natalia, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo les va? Un gusto estar acá. Igualmente, Natalia, un placer. Natalia, ¿cómo se presenta la incertidumbre en la infancia y en la adolescencia? Depende de cómo los prepares a los chiquilines, que es lo mismo que decir, depende cómo sus adultos de referencia hayan aprendido a manejar ellos la incertidumbre, ¿verdad? Y aceptar la incertidumbre como la realidad, no es algo tremendo que nos está pasando, no. Ahora pasó algo que nos movió más y nos dio en la cara con esto de que no podemos planear ni tenemos nada seguro, pero nunca lo tuvimos. Y yo creo que los niños de alguna manera están como biológicamente mejor preparados para encarar de alguna manera la incertidumbre, porque para ellos la vida es entrar a una experiencia que desconocen absolutamente, y entonces como que no hay expectativas, ¿no? Cuando uno nace y las vas creando en la medida que vas creciendo y que vas madurando y agarrando cultura de vida. Y creo que justamente el agarrar cultura de vida, buena parte de eso es ir aceptando que las certezas no existen, que lo único cierto es justamente la impermanencia. Yo creo que cuando les enseñamos a los niños, por ejemplo, las hojitas del otoño y los brotes en primavera, bueno, es re importante tomar esos ejemplos de la naturaleza para poder entender la vida, no solo lo que pasa en los árboles, sino en la vida, y cada niño entonces manejará la incertidumbre normal de la vida de acuerdo a cómo lo hayan preparado para ella. Ahora, yo me animo a arriesgar, Natalia, que la mayoría de los adultos somos pésimos preparando a los niños para estas cosas, porque la mayoría de nosotros somos pésimos lidiando con la incertidumbre. Nos puede llevar de alguna manera, no sé, entre otras cosas, al estrés. Pero en niños, niñas y adolescentes, ¿qué consecuencias puede traer concretamente y en qué medida afectan estas cosas de las que estamos hablando en las etapas de vida más tempranas? Mira, si los adultos fallan, eso quiere decir que no cumplen esa función acolchonadora que tiene que tener el adulto que está criando niños, que no es evitarle las situaciones estresantes, sino acompañarlo y darles estrategias para que las puedan enfrentar. Si el adulto falla, es ahí que puede aparecer el estrés. Si los chiquilines son enfrentados a situaciones que desbordan su capacidad de tolerancia, y si esas situaciones además no aflojan, ¿no? Porque de repente uno tolera mucho más una situación de estrés aguda, ponerle un choque, vino el choque, plum, se acabó, se fue, al otro día no existe más el choque, ¿tá? Pero hay otras situaciones de estrés crónico, de ese torniquete sostenido a lo largo del tiempo, que eso también genera daño. Ese es el estrés dañino. Pero lo que quiero subrayar es que no todo estrés es dañino, que hay determinadas cuotas de estrés que son fortalecedoras, y que yo creo que esto es algo que nos ha faltado, ¿sabes? En los mensajes hacia qué hacer con los niños en este periodo que seguimos viviendo, ¿no? Esto de convocarlos a ser fuertes. Yo lo que todo el tiempo sentía era que estábamos todos con lástima por los pobres niñitos que no estaban pudiendo ir a la escuela. Es cierto, robó una parte importantísima de su vida, pero ¿sabés qué? Igual están viviendo en una época donde tienen otra cantidad de cosas
que pueden suplir de alguna manera eso transitoriamente. No es qué horrible, qué espantoso, qué va a pasar. Es, a ver, ¿cómo podemos hacer de esta situación una experiencia fortalecedora? No estar sentado así en la punta del asiento para que abran las puertas y salir a hacer exactamente lo que hacíamos antes. Yo esperaría que este tsunami que hemos vivido, que estamos viviendo, nos hubiera enseñado a todos qué es lo verdaderamente importante. ¿Por qué es que ha sido tan variable la respuesta frente a esto que nos está pasando? Hay gente que implotó, hay familias que implotaron, y con ellos los niños, ¿verdad? Y hay familias que se fortalecieron, que se encontraron, que pudieron florecer, porque descubrieron, por ejemplo, lo que era tener más tiempo no apurado. ¿De qué varió una respuesta o la otra? De los recursos internos que cada uno tenía. Entonces yo quisiera que la gente saliera de esta etapa dándose cuenta de que la verdadera riqueza está adentro, no está afuera. No depende de si van o no van a Disneylandia a los 7, 8 o 15 años. Depende de haberlos fortalecido internamente, de haberlos cargado con fortalezas para el mundo de verdad que les tocó vivir. Porque hoy estamos hablando de la pandemia, pero estas generaciones van a tener que encarar el mundo de la inteligencia artificial, por ejemplo, y darse cuenta que gran parte de los conocimientos que les hemos transmitido no les van a servir de nada en el mundo laboral de aquí a 10 años. Para esa incertidumbre también los tenemos que preparar. Y por eso es que, insisto, yo creo que de acá tenemos que convocar a la fortaleza, ¿sabes? A la fortaleza que implica también cierto grado de disciplina, que también nos ha faltado y nos falta, y de entender el por qué a veces uno tiene que hacer cosas que no le gustan por un bien común. ¿Viste? Eso me parece que también debería haber sido un aprendizaje transmitido a los niños en esta etapa, que lamentablemente no a todos les llegó. Natalia, muchísimas gracias, fue clarísimo, nos llevamos de ver, vos sobre todo que tenés una niña para educar. Vos tenés tiempo para empezar. Espero estar a la altura, Natalia, espero estar a la altura. Esperemos. Esperemos que sí. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Chau, chau. Bueno, Ricardo, terminó la incertidumbre. Vamos arriba. Por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir? Porque se viene la NBA. ¿Sí? Se viene la NBA y hoy sí sé quiénes juegan, porque son los mismos que vienen jugando hace 2 meses. Los Phoenix Suns y los Bucks, que no sé de dónde son, me faltó esa información. Te agradecemos mucho. No sabemos de nadie. Milwaukee Bucks y los Phoenix Suns. Me encanta decir los nombres. Pero vieron los Santi ahora pegaditos a nosotros que saben muchísimo de la NBA. Así que disfruten de este partido en la pantalla de TV Ciudad. Nos vemos el viernes. El viernes.